Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast conversamos sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevos invitados que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo. Y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos unimos a la moda de Threads, donde nos pueden encontrar como Voces Globales. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre esa relación que existe entre cambio climático y biodiversidad, o más bien megabiodiversidad en Colombia. Tal vez les puede parecer obvia la relación que existe entre cambio climático y biodiversidad, pero con los invitados de hoy profundizaremos más en el tema y aprenderemos nuevas cosas sobre biodiversidad y cambio climático que tal vez no conocían antes. Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. David Rocha, ecólogo con estudios en antropología y cofundador de Ecosystem Carbon Conservation, con experiencia en trabajo de monitoreo de ciclo de carbono en ecosistemas, la restauración ambiental y el desarrollo de estrategias de descarbonización utilizando soluciones naturales para el clima. Ha colaborado con empresas como Ecopetrol en la implementación de estrategias de descarbonización y ha coordinado proyectos para la conservación de páramos financiados por la cooperación alemana. Además, tiene habilidades en el trabajo bajo presión, en el trabajo de campo en diversas condiciones. Actualmente trabaja como consultor para el SENA y el Ministerio de Ambiente, apoyando en iniciativas de desarrollo sostenible y conservación ambiental. Bienvenido, David. Y buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hacer parte de este programa. También tenemos a Ángela Revelo, que es administradora de negocios internacionales con experiencia en gestión de financiación de cooperación internacional en proyectos sociales y para Colombia y México, experiencia en sistemas integrados de administración de riesgos con especial énfasis en desarrollo y gestión de riesgos ambientales y sociales y creación del sistema de riesgo climático enfocada en transmitir la importancia de analizar el riesgo climático en la metodología crediticia, desarrollando énfasis en estudios agropecuarios y los efectos del cambio climático en los sistemas productivos. Cofundadora del capítulo en Colombia de GIBN, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, fundadora del movimiento ambiental Sacha, que busca la ecoalfabetización de niñas y niños en Latinoamérica. Bienvenida, Ángela. Hola Martín, gracias. Bueno, para empezar esto, Ángela, quisiera hacer una pregunta que puede parecer obvia, pero muy necesaria, que es esa relación que existe entre cambio climático y biodiversidad. ¿Qué nos puedes decir? Gracias. Bueno, considero que la biodiversidad y el cambio climático son dos caras de la misma moneda. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad se destacan entre los principales retos que enfrentamos en el presente siglo y los bienes y servicios provistos por la naturaleza representan más del 50% del PIB global. Sin embargo, ya hemos afectado tres cuartas partes de los sistemas en los últimos 70 años. David, desde su punto de vista, ¿cuál cree que es esa relación? El cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen unos efectos bastante profundos, específicamente para mí en el sistema agroalimentario, lo cual podría poner en riesgo nuestro futuro alrededor de dónde vamos a proveer la alimentación si no tenemos esa biodiversidad que soporta en gran mayoría estos procesos. Muy bien, Ángela, pasándonos de lo general a lo particular, pues, qué esfuerzos internacionales se están haciendo para combatir esto? Bueno, sí, hablando también como un poco de las oportunidades y los logros que tenemos como comunidad internacional, me gustaría hablar de algunos referentes que conozco a nivel latinoamericano. Digamos que hace algunos años Brasil empezó con toda una iniciativa de protocolo verde, cálculo de huella de carbono, compensación.
a lo cual se le sumó otros países. Colombia, por supuesto, no se ha quedado atrás. En 2012 se firma el Protocolo Verde, el sector financiero se compromete, la banca y todas las entidades nacionales a atender, digamos, estos protocolos de sostenibilidad enfocados en esta problemática mundial. Todos conocemos y hemos escuchado en algún momento todos las cumbres climáticas, hace poco la cumbre de biodiversidad que fue en Canadá en diciembre pasado, y esto de una u otra forma que esté implementado en las agendas de los diálogos de gobiernos, de entidades cooperantes, de organismos internacionales, considero que es un gran paso para que estos temas sean parte de la agenda sí o sí y se puedan de alguna u otra forma priorizar, no solamente en los presupuestos de los países, sino también desde una óptica de cómo el sector privado y las empresas también empiezan con estas tendencias, ya sea por temas regulados o por normativa, a enfocar sus esfuerzos, ¿no? A todo este tema de desde el cambio climático a la adaptación y a la mitigación, pero también viendo estos temas de riesgos de la naturaleza también como una oportunidad y definitivamente sí o sí tenemos que propender para poder aumentar sustancialmente y progresivamente el acceso a más recursos y a más estrategias que permitan la atención de la protección y frenar la pérdida de la biodiversidad. He escuchado que tenemos muy poco tiempo, hace poco leí que tenemos 7 años para lograr cambios significativos. Considero que muchas empresas ya están incluyendo la naturaleza y la biodiversidad en sus estrategias y obviamente considerando en sus prácticas de sostenibilidad, perdón, las estrategias de cambio climático, porque también consideran que la visión más integrada de la gestión de riesgo y de mantenerse en el mercado vigente es atender también estos dos frentes que son tan importantes. Finalmente, también quisiera compartir algún caso de Honduras, en donde hoy ya hay, digamos, como una legislación fuerte para tener, digamos, estos temas integrados no solo en el sector público, sino también privado, y eso jala mucho a los demás países también para que tengan sus buenas prácticas y todo esto integrado a sus sistemas financieros al interno y económicos para que todos estemos jalonando como sociedad hacia un solo objetivo. Gracias, Ángela. Eso me hizo pensar en un episodio pasado que hicimos de Ley BIC, y empresas BIC, en donde Colombia está siendo como líder porque fue el primero en implementar eso y otros países de América Latina están empezando a meterse en esa moda, por decirlo así, para pues, ayudar con esos cambios de cambio climático que no sean tan fuertes y se sostengan en el tiempo. David, ¿cómo Correcto. estamos en cooperación internacional frente a estos temas? Algo que quiera complementar de lo que Ángela nos acaba de decir. Yo quisiera decir que Colombia ha hecho esfuerzos admirables alrededor de la conservación de la biodiversidad. Hay cosas que se nos salen de la mano, como controlar la deforestación, pero tenemos un gran potencial de biodiversidad acá en Colombia que es clave para mitigar el cambio climático. Yo he trabajado en el enfoque que se llama las soluciones naturales del clima. Este es un enfoque basado en la conservación y restauración de los ecosistemas como una herramienta para mitigar el cambio climático, que no solamente nos permite enfocarnos en capturar carbono, quitarle dióxido de carbono a la atmósfera, sino que también sea que una conservación que lleve a que podamos proveer servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, la polinización. Estas soluciones aprovechan la capacidad de los ecosistemas saludables para almacenar carbono, para regular el clima local y regional y proporcionar servicios ecosistémicos que son claves para nuestras comunidades. Por ejemplo, Colombia, que tenemos nuestros páramos, unos ecosistemas únicos en el mundo, de los cuales tenemos la mayor extensión, con un gran potencial de ser sumideros de carbono y de proveer el recurso hídrico en presente y en futuro a una gran cantidad de millones de colombianos que obtienen el agua del páramo. Y se han hecho esfuerzos interesantes alrededor de la conservación de los ecosistemas de páramo, esfuerzos interesantes desde el Ministerio de Ambiente, USAID, con un programa que tuvo de páramos y bosques acá en Colombia, en la restauración de ecosistemas de turbera hacia el departamento del Tolima y el departamento del Cauca. Entonces, los esfuerzos de cooperación internacional han sido bien interesantes y le están apostando a conservar uno de los sitios con mayor biodiversidad a nivel mundial, como es nuestro país. Gracias, David. Ángela, ¿algo para complementarle? Sí, gracias, David. Me encanta que toques estos temas porque también quería como
comentarles que Colombia también se vuelve como hablando puntualmente de Colombia, como un destino o muy importante para empresas a nivel mundial para invertir bonos, ¿no? Como decía, bonos de carbono, bonos azules, bonos de páramo, bonos verdes, por supuesto. Prácticamente que estamos exportando la compra de bonos de carbono acá y eso también permite de alguna u otra forma que las empresas a nivel mundial, para compensar un poco todo el tema de su estrategia de cambio climático, piensen en que la forma de compensación sea en Colombia como un destino, como un país mega biodiverso y que por supuesto nos beneficia muchísimo porque garantizamos que se protejan, que se conserven nuestros bosques, nuestros páramos, nuestros manglares, y por supuesto que traiga beneficios sociales con todos estos programas, por supuesto para nuestras comunidades tenedoras de la tierra en Colombia, que son comunidades afro e indígenas principalmente. Entonces, creo que también hablando un poco del escenario crítico, como algunos llaman apocalíptico, de la pérdida de biodiversidad y cambio climático, también está el otro panorama que es las oportunidades, ¿no? Entonces creo que tocamos un poco el tema de cooperación internacional, de cómo hay fondeo, de cómo hay financiamiento climático también y por supuesto estas estrategias como los bonos, como los pagos por servicios ambientales que sin duda alguna benefician y de alguna u otra manera es un panorama positivo que este tipo de programas, ¿no? Existan en Colombia y por supuesto pues en el mundo, porque si somos un gran referente, alguna vez escuchaba que decían, bueno, si en Colombia hay protección de la biodiversidad, estamos tranquilos como comunidad internacional, porque recordemos, somos un país mega biodiverso, entonces considero que eso ese es el lado positivo de todo este tema y por supuesto nos falta mucho más que seguir trabajando. Gracias, Martín. David, como lo mencionaba Ángela, sí, Colombia siempre ha sido un país mega diverso y cómo está, y pues ha hecho bastantes esfuerzos a nivel internacional, regional, propios de país, pero hablando un poco de la situación específica de Colombia, ¿cómo está Colombia frente a este tema de cambio climático y biodiversidad? ¿Estamos bien? ¿Estamos en un nivel alto, medio, bajo? ¿Deberíamos preocuparnos ya? ¿Cómo estamos? En términos de los impactos que podrían tener los fenómenos climáticos extremos en la biodiversidad, uno de los mejores casos son los ecosistemas de páramo, donde por el aumento en la temperatura, la biodiversidad ha tenido que ir subiendo en la montaña de alguna manera, buscando latitudes más frías, y va a llegar a un punto donde la biodiversidad no va a tener a dónde más subir y ya va a ser extinguida porque han cambiado las condiciones del clima acá por el aumento de la temperatura. Esto también tiene unos efectos muy fuertes en todo lo que son los microclimas. Muchas especies dependen de un microclima. Me gustaría citar un poco la perspectiva que tiene el Foro Económico Mundial. Ellos compartieron este estudio en enero en el Foro de Davos. Dentro de 2 años, de los 10 riesgos a nivel mundial que vamos o que estamos ya presenciando, viviendo, eh, uno de ellos están los desastres naturales y clima extremo, lo que estaba hablando David, de todo el tema de los fenómenos, ¿no? Climáticos, del niño, la niña, por ejemplo, ahorita ya esperando un poco a que haciéndole seguimiento a ver si se va a declarar finalmente si vamos a presenciar un fenómeno del niño en nuestro país y bueno, también como en la zona para finales de este año. Son como esos extremos que también de alguna u otra forma nos llevan a ver un poco cuáles son esas estrategias de adaptación y mitigación que tenemos, pensando un poco también en esa preservación y priorizando la protección de los ecosistemas. De los 10 riesgos, volviendo al Foro Económico Mundial, ya 5 de los 10 están hablando de todo el tema de cambio climático y biodiversidad, daños ambientales a gran escala, incapacidades de parar el cambio climático, incapacidad para adaptarnos al cambio climático y también la crisis de los recursos naturales. Y de aquí a 10 años estamos hablando que de ese top 10 de riesgos mundiales, estamos hablando que 8 ya son de tipo de riesgo ambiental por pérdida de biodiversidad y de riesgo por cambio climático. Por supuesto, los desastres naturales, digamos que se llevan al extremo por el escenario de clima extremo, por la pérdida de biodiversidad y la crisis de los recursos naturales. Y por supuesto los daños medioambientales a gran escala. Ustedes saben que el Foro Económico Mundial saca estos estudios teniendo en cuenta muchos estudios de análisis predictivos y a proyecciones. Por supuesto que enfocar lo que decía David, todo el tema de enfocando un poco en nuestras estrategias de adaptación y mitigación pensadas desde la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, considero que se convierten aquí, particularmente en nuestro país, en Colombia, un reto, pero también una grandiosa oportunidad de la cual seguirle apuntando y
y aunar esfuerzos para que sigamos construyendo esa protección y esa investigación también, ¿no? Muy llamados a la investigación para conocer un poco más allá de lo que la biodiversidad en esta región nos permite también invertir en su protección y en conocer mucho más allá de toda la problemática que hoy vemos. Volviendo a algunos de los diversos riesgos que representa para la biodiversidad en Colombia el cambio climático, pues tenemos la pérdida de hábitats, porque el aumento de las temperaturas y los cambios en patrones de precipitación pueden alterar los hábitats naturales de nuestro país. También tenemos la extinción de especies, porque el cambio climático puede llevar a la extinción a diversas especies, incluso especies endémicas que tenemos únicas de nuestro país. Cambios en los patrones de distribución de estas especies, porque el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación pueden provocar cambios en la distribución geográfica de las especies. Algunas especies pueden migrar hacia áreas más frías o hacia áreas más altas, como les contaba, que sucede en el caso del páramo, lo cual puede alterar todas las interacciones ecológicas que suceden y la dinámica de los ecosistemas, que esto tendría unos impactos gigantes. También uno de estos puede ser la mayor vulnerabilidad de las especies endémicas. Nosotros somos uno de los países más biodiversos con mayor cantidad de especies endémicas y estas especies endémicas suelen tener unos rangos de distribución geográficas muy limitados y por lo tanto son más vulnerables a los cambios en el clima. Tal como decía Ángela, el aumento de los eventos de climas extremos, pues que pueden dar a pérdidas también de biodiversidad. También complementando lo que decía Ángela, y es que yo veo que Latinoamérica y Colombia tienen un gran potencial en su biodiversidad, sino que aún no hemos explorado ese potencial. Algunos políticos ya se están tomando la palabra y están empezando a destacar estas soluciones y a darle la representación que requiere la biodiversidad y todas estas soluciones basadas en la conservación de nuestros recursos naturales para mitigar el cambio climático. Pero, por ejemplo, el marco del mercado de bonos de carbono, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestras comunidades sean las que realmente reciban las ganancias, que los acuerdos que firmemos con empresas internacionales sean acuerdos que beneficien realmente a la comunidad y que lleven verdaderamente a la mitigación del cambio climático y la conservación de nuestra biodiversidad tan única. Gracias, David. Ángela, estaba pensando, pues de pronto para decirle un poco a los oyentes, pues que no están tan metidos en los temas de cambio climático y que de pronto en noticias ven cuando se reúnen todos los países, firman acuerdos internacionales. Aquí en Colombia también, pues lo que se hacen los esfuerzos nacionales por empresas, todo eso realmente sí sirve. Pues yo creo que sí, porque sí se ve un cambio reflejado, sí se ve que hay cooperación internacional, pero sí es suficiente lo que se está haciendo, sí sirven esos esfuerzos para afrontar ese cambio climático. Y igual las temperaturas siguen aumentando, se siguen dando, tratar de evitar la extinción de ciertas especies, pero siguen ocurriendo, mejor dicho, o sea, ese escenario tan apocalíptico que nadie quiere tener, pero ¿qué piensas? Grandiosa pregunta, Martín. Gracias. Considero que sí sirve, pero como en todo no es lo único, ¿no? Digamos que como ciudadanos globales tenemos esa responsabilidad desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, como hacer esa revisión en qué tanto relacionamiento de nuestro día a día tuvo que ver positiva o negativamente a la crisis de cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Eso quisiera dejar como primer punto y ante eso me gustaría luego al final en recomendado sugerirles algo porque sé que a todos nos preocupa. De hecho, estaba leyendo hace poco un artículo que decía que los jóvenes, las nuevas generaciones viven con ansiedad precisamente por este panorama apocalíptico, como lo decimos, de cambio climático y de biodiversidad. Pero entonces considero que estos escenarios en donde decimos que en la agenda global se llevan estos temas ya es un grandioso avance realmente, porque ya no es como pasar de largo estos temas, sino enfocarnos puntualmente en estos puntos que todos los gobiernos deben incluir dentro de sus planes, dentro de sus políticas. Entonces, eso no pasaba hace muchos años, ahora ya pasa. Sé que todos hemos escuchado que la cumbre climática,
¿sí? Que se reúnen los países, también va sociedad civil, vamos como organización, como organizaciones de representantes de la ciudadanía, podemos también participar en estos escenarios como interesados y como parte de que somos una gran parte de todo ese componente, no solo es gobiernos, no solo es cooperantes internacionales, también está la sociedad civil con una participación muy activa y es allí donde creo que se incuban movimientos, alianzas globales, redes de cooperación. Por ejemplo, aquí voy a citar a Giving Colombia, que es la red de jóvenes por la biodiversidad. Son muchas organizaciones dentro del país que están jalonando desde sus fundaciones, desde sus empresas, estos temas en donde su prioridad es la protección de biodiversidad y obviamente la acción climática. Y allí es donde de pronto todos vemos que tenemos esos puntos en común y jalonamos y levantamos la mano a gobierno, se participan en escenarios. Por ejemplo, hace poco ya no solo hubo cumbre climática, sino la cumbre de la biodiversidad en Canadá en diciembre, y allí fue un llamado muy fuerte para que todos los sectores públicos y privados vengan, no solo es cambio climático, también está la biodiversidad, qué vamos a hacer y las cifras, porque creo que también cuando uno escucha de las cifras se concientiza un poco y también obviamente el panorama no es fácil de digerir, pero también ahí es donde dicen, venga, miren, a nivel mundial, todo el tema de financiamiento para estas estrategias de tema climático no viene del sector privado. La mayor parte viene de instituciones financieras o privadas que están financiando más que los gobiernos, por ejemplo. Les quiero dar ese dato. 653.000 millones de dólares es el total del panorama de financiamiento con corte a 2020. De esos, la mayor parte quienes están financiando o colocando de sus recursos financieros para darle frente al cambio climático no son los gobiernos ni los grandes fondos, son las instituciones financieras y privadas. Entonces uno también cuando está en esos escenarios y mira los balances de estas cumbres dice, venga, ¿qué tenemos que hacer para replantear al interno en los países y como red global, lógicamente, que estos recursos y estas prioridades de los gobiernos si se hagan de una manera urgente y equitativa o que se incremente, por supuesto, porque hay mucho por hacer. Me gusta mucho ver cifras, por ejemplo, de 49.000 millones que va a adaptación, apenas 586 millones están en mitigación, hablando un poco de las estrategias de atender el cambio climático. Entonces estamos colgados en las cifras de cómo mitigamos el cambio climático y obviamente tendremos que seguir avanzando con estos temas de inversión y de destinos para priorizar y ponerle un poco ese freno que tú dices, no, yo quisiera como ver un poco cifras alentadoras a veces, pero pensaría que como personas, como organizaciones o que representamos, el trabajo todavía sigue siendo muy grande, sin embargo, que esté en las agendas globales, créanme que yo lo veo así. Lo están hablando los gobiernos, lo están hablando, es tendencia mundial en noticias y eso también permea un poco a las estrategias de los sectores, de las instituciones públicas, privadas, para que también se incluyan sus agendas de planeación, de objetivos a 2030, bueno, a 2050. Y aquí quería complementar algo más y con esto ya le doy la palabra a David, que sé que también está, que aporta con estos temas que creo que nos apasionan muchísimo, y es todas estas estrategias de alguna u otra forma si ejercen presión en los sectores, digamos una presión buena en el buen sentido, pensando en que esto es un tema de riesgo reputacional. Hay unas tendencias mundiales muy buenas en cuáles son las empresas que más se comprometen con esta lucha ante el cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, genera como una buena reputación de la empresa, de la institución o del gobierno que más está destinando sus recursos y por supuesto de todo el impacto social que esto trae a las comunidades y bueno, a todo en general de los ecosistemas. Eso quisiera como complementar y bueno, todavía mucho por hacer como individuos. Vuelvo y les digo, las reflexiones, bueno, ya charlamos al final. Gracias Martín y adelante David. David, misma pregunta y si está de acuerdo o no con lo que nos acaba de decir Ángela. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos unas grandes oportunidades en Colombia y alrededor de Latinoamérica tenemos unas grandes oportunidades porque tenemos unos ecosistemas estratégicos que nos permiten a nosotros ser atractivos para que empresas desarrollen proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro territorio. No solamente esto incluye la conservación de los ecosistemas, sino que también a través de la transformación de la agricultura, en cómo estamos haciendo la agricultura en el país y cómo estamos gestionando nuestra sabana, nuestros ecosistemas, podemos causar que Colombia tenga un gran potencial en términos de captura de carbono. Nuestros ecosistemas siempre representan una gran oportunidad
muchas personas están haciendo grandes esfuerzos por la conservación de la biodiversidad. Más allá de corporaciones, también lo está haciendo la academia, también lo están haciendo las empresas colombianas, invirtiendo en investigación, en comprender cuál es el potencial de cada uno de estos ecosistemas, de esta amplia gama de ecosistemas que tenemos en Colombia, en marco de la mitigación del cambio climático. Son esfuerzos que se quedan, que pues son más conocidos porque se producen artículos científicos o se han quedado en investigaciones, pero que aún no se han dado a reconocer, pero son esfuerzos que están haciendo diferentes entidades acá en el país, que han invertido grandes recursos en la investigación, en comprender estos ecosistemas y también de alguna manera en comprender una ciencia tan compleja como es la captura de carbono de los ecosistemas, porque los ecosistemas absorben gases, pero ellos también emiten cierta cantidad de gases a la atmósfera. Y muchas de estas emisiones están relacionadas al manejo que le hemos dado a los ecosistemas o la huella que tienen los seres humanos sobre el ecosistema. Entonces, considero siempre que se puede hacer más. En Colombia podemos hacer más. En Colombia los planes tienen que ser principalmente liderados por el gobierno, que lleven a una transformación en nuestros sistemas sociales a través de la conservación y restauración, y que esto también va a traer unos beneficios a la sociedad colombiana gigantes de los cuales todos nos vamos a beneficiar, no solamente Colombia, sino el mundo entero. Gracias, David. Ángela, una pregunta. Si tú fueras en este momento una asesora pues, del gobierno Petro, ¿qué le dirías en estos temas de cambio climático? ¿Qué recomendaciones le darías a él que tiene que hacer en todo este tiempo que todavía le queda de gobierno frente a este tema? Wow, Martín, qué preguntas haces. Bueno, yo considero algo para dinamizar un poco que las empresas, que el sector privado y público, digamos, que le apunte a estos temas, debe ser, lógicamente, avanzar, ¿no? Con nuestros temas, digamos, normativos para que se incluyan estos temas, pero más allá también viendo las oportunidades, como decía David. Hay muchas oportunidades. Cuando uno habla de cambio climático, no solo es invertir e invertir, también nosotros podemos tener rentabilización a las empresas que se destina, por ejemplo, todo el tema de la estrategia, ¿no? De cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Actualmente trabajo para Contactar Microfinanciera. Nosotros estamos enfocándonos mucho en apostarle a la prevención de nuestros clientes que son principalmente del sector rural, para ponerles un ejemplo, en la prevención y la atención al cambio climático. Nos vemos beneficiados en doble medida porque obviamente estamos cumpliendo con, bueno, buenas prácticas, referentes mundiales, y aunque ya estamos a pocos meses de que en Colombia, por ejemplo, el sector financiero y la superintendencia financiera regule estos temas para todos los bancos y el sector financiero colombiano, nos hemos dado cuenta que sí es como una buena inversión, ¿sí? No, no necesariamente tiene que ser obligado, digámoslo así, es una buena inversión porque en conjunto con el cliente que atiende la tierra, ¿no? Que está en el sector agro principalmente, se trabaja todo el tema de adaptación y mitigación al cambio climático, él evita pérdidas, tiene un uso sostenible con el suelo, con la tierra, y se ve beneficiado en un avance económico y por supuesto entidades que entramos de pronto a ser financiadoras de esas iniciativas, crecemos con la persona, con la empresa, para garantizar también un entorno sostenible, ¿no? Las empresas mueven mucho nuestras economías, entonces considero que sería muy chévere tener unas estrategias, unas mesas de trabajo en las cuales estos temas no se hablen como la imposición, sino como trabajemos en conjunto, porque aquí hay muchas oportunidades para rentabilizarse y eso es un tema que a cualquier empresa con o sin ánimo de lucro le ve un interés, por supuesto, para seguir ampliando su impacto. Entonces, todo el tema de financiamiento climático, aquí en Colombia hay muchos avances también de todo el tema de líneas verdes o financiamiento para los sectores enfocadas un poco en medidas de adaptación al cambio climático. Es muy bueno tener de lado al sector empresarial, a los sectores que de alguna u otra forma dinamizan nuestra economía para poder escuchar y entender un poco la realidad local, digámoslo así, de cada sector económico y en conjunto crear estas estrategias pensadas, vuelvo y digo, en la oportunidad, porque sé que pensar un poco en el escenario de crisis, obviamente sin desconocerlo, a veces lo deja uno como muy cruzado de brazos, pero en realidad hay mucho, mucho desde el aspecto de oportunidad y todo lo que mencionó David, para no repetir, de todo lo que podemos hacer, de seguir invirtiendo en investigación,
sí, de seguir invirtiendo y siendo de alguna u otra forma veedores también de todas estas iniciativas que sin duda alguna, al ser parte de la red de Latinoamérica y en Colombia, es una responsabilidad grandísima todos los ecosistemas que tenemos a nuestro cargo para su protección y su conservación. Entonces, considero eso, Martín. Gracias. David, la misma pregunta, si usted fuera un asesor del gobierno Petro, ¿qué le diría frente a estos temas? ¿Qué podría hacer el gobierno en este tiempo que le queda? Bueno, esto es una pregunta bastante compleja. Digamos que yo lo abordaría por diferentes formas. Por ejemplo, yo siempre que recorro la vía Mariquita-Manizales, es una ruta clave para el territorio nacional, el Alto de Letras, que es una vía que está en una región que está siendo fuertemente afectada por el cambio climático, específicamente el aumento en las precipitaciones y que es una vía que tiene unas pendientes bastante pronunciadas, pero pendientes bastante afectadas por la ganadería, por esta ganadería a través de los años que ha dejado una erosión en el suelo de pata de vaca, que presenta unos problemas y unos riesgos y una vulnerabilidad gigante frente a deslizamientos. Yo le diría, presidente y ministra, tenemos que hacer un gran programa de mitigación y adaptación al cambio climático de las vías principales de Colombia, empezando por el Alto de Letras y empezando también por la vía que nos lleva hacia Medellín. Son vías claves que necesitan urgentemente ser restauradas, restaurar los ecosistemas, los cuales lindan con estas vías. Y la restauración, ¿cómo les diría yo que la hiciéramos? Yo les diría, utilicemos el aguado, utilicemos las soluciones naturales del clima. O sea, nuestros ecosistemas son la mejor herramienta para nosotros mitigar el cambio climático, para nosotros reducir la vulnerabilidad a que las vías se deslicen y se vean taponadas y se vea afectada todo nuestro sistema de transporte y se vea afectado como los precios de los productos, porque las vías siempre, al verse taponadas por el aumento de las precipitaciones y los deslizamientos, pues van a tener un impacto a nivel social y a nivel económico del país bastante pronunciado. Siempre ha sucedido así. Entonces yo les diría, empecemos por las vías. Segundo, les diría que tenemos que determinar cuál es el potencial que tiene cada uno de nuestros ecosistemas para capturar carbono. Sea, nuestros ecosistemas capturan carbono a través de la fotosíntesis, por las plantas, es un carbono que es luego por las plantas transportado hacia el suelo, se queda en el suelo, pero nosotros no tenemos una estimación de cuál es el potencial de cada uno de nuestros ecosistemas. Y si nosotros no conocemos esta información clave, incluso existen ecosistemas como las turberas, que es un tipo de humedal que existe acá en Colombia, que aún no ha sido identificado, que políticamente no tiene una definición. Si nosotros no los conocemos, estos ecosistemas que acumulan unas grandes cantidades de carbono, al ser transformados por la ampliación de la frontera agrícola o por la ganadería, pues va a significar que se va a liberar una gran cantidad de carbono a la atmósfera y que el problema del cambio climático pues va a ser cada día más fuerte. Y que esto también presenta una gran oportunidad para conservarlos, restaurarlos, generar bonos de carbono, pero bonos de carbono que beneficien a la comunidad. Porque acá tenemos siempre que buscar el beneficio de nuestras comunidades, que son las que han estado en el territorio, que los conocen y que son las que los han conservado nuestro territorio. Ahora vámonos con las conclusiones. David, de esta conversación que hemos tenido, ¿cuáles conclusiones puedes sacar? Y también me gustaría saber para los dos, que pues son profesionales con vasta experiencia en este tema de cambio climático, ¿qué recomendaciones podrían darle también a las personas que pueden hacer de diferente para aportar al cambio climático? Ya sea, pues uno siempre escucha esas recomendaciones que son absolutamente necesarias y funcionan muy bien de no malgastar luz, no malgastar agua, tratar de coger transporte público, si se va a ir en carro, pues que no sea solo una persona, sino ojalá llevar a varias. Pero hay algo más que uno podría hacer. Bueno, principales conclusiones de hoy, Martín. Primero es que el cambio climático y la pérdida de diversidad son dos grandes problemáticas que están muy relacionadas y que Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad de pérdida de biodiversidad causada por el cambio climático. Entonces, debemos
incentivar investigaciones hacia ese campo, hacia determinar cuáles son los impactos que te está teniendo o que puede tener el cambio climático en nuestra biodiversidad para poder mitigarlos y generar medidas de adaptación que nos permitan reducir la vulnerabilidad. También que todos tenemos un papel, ser la solución o parte del problema de estas dos problemáticas gigantes conectadas que son el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Como hace una hora me encontraba en un parquecito de Bogotá, sacando a mi perro y encontré una de esas culebras muy únicas acá de la alta montaña de Bogotá que le habían tirado una piedra y la habían matado. Entonces, mi recomendación es que nosotros vivimos en un sitio muy biodiverso, un sitio donde nos hemos acostumbrado a que a lo que le tenemos miedo lo atacamos. No respetamos a esos otros colombianos que también habitan esta tierra con nosotros, que no solamente de seres humanos colombianos, sino también de especies que son incluso más colombianas que los seres humanos, porque habitan este territorio muchos años más atrás que incluso nuestros primeros ancestros. Entonces, mi recomendación es que respetemos a cada una de las vidas que vemos por ahí, sin importar que sea un animal que digamos entre palabras feo o un animal que no nos gusta, respetémosle la vida y así hacemos un aporte también a la conservación de nuestra biodiversidad tan única. Y tercero, es que Colombia es un país y Sudamérica, yo me imagino a veces el futuro de esta región y yo digo que el futuro de la economía va a ser la economía de la conservación y la restauración de los recursos naturales. Es que si restauramos nuestros ecosistemas, si recuperamos esos grandes bosques que describía Bolívar cuando pasaba por el Valle del Río Magdalena, esas selvas del Magdalena, y si recuperamos todos nuestros ecosistemas, vamos a quitarle una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de alguna manera podremos estabilizar de nuevo el clima. Porque recordemos que en pocas palabras el problema que tenemos es que hay muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera que desestabilizan el clima. Entonces, a través de eso lo podemos estabilizar y que esto lo tiene que desarrollar el gobierno de mano de nuestras instituciones académicas y de mano de todos y cada uno de los colombianos, porque todos y cada uno somos actores en la conservación y restauración de nuestra biodiversidad en Colombia. Gracias, David. Ángela, de acuerdo con lo que nos dijo David, y pues también cuáles son tus conclusiones de esta conversación. Claro que sí, de acuerdo, gracias Martín. Sí, muy de acuerdo con lo que dice David. Considero que efectivamente tenemos que seguir apostándole para que en todo nuestro, digamos, nuestro entorno o en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestro relacionamiento, podamos hablar de las soluciones, ¿no? Un poco a todo el tema que ya creo que todos sabemos cuál es el panorama, sin importar la edad, apuntándole un poco a esa sensibilización. Yo le llamo ecoalfabetización desde el voluntariado al que pertenezco, sin importar la edad, ser muy conscientes de esta problemática, de este escenario mundial que tenemos de cambio climático y biodiversidad, seguirle apuntando al tema de adaptación y mitigación. No podemos incorporar la biodiversidad, digamos, en las soluciones si, por ejemplo, las heladas, los vendavales, la temporada de sequía, dejamos que simplemente pase sin de pronto tener unas medidas de prevención o de adaptación también a esas zonas en donde ya sabemos que Colombia y en particular también toda Latinoamérica y el Caribe ya vemos cambios extremos, ¿no? En el comportamiento del clima y cómo se pronuncia, ¿no? El cambio climático en nuestras zonas. Entonces no podemos tampoco ser ajenos a, escucho mucho, ¿no? Dicen nuestras tías tal vez, no, es que la temporada de viento se adelantó 4 meses. Eso, por supuesto, no es normal. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso que todos los días el clima, el tiempo nos está hablando? Buscar siempre beneficios compartidos, ¿no? Como pensar un poco en qué tanto estamos haciendo como la protección y preservación de la biodiversidad y en lo que hablábamos hace un rato, en el uso de la tierra, en la tenencia del suelo, también pienso que es demasiado importante integrar la naturaleza en esa planificación de cosechas, de las actividades, seguirle apuntando mucho y desde cualquier institución, desde cualquier entidad o empresa que nos estén escuchando, cómo podemos seguir aportando a la investigación. Hay muchas, muchas academias en Latinoamérica y en Colombia que le están apuntando a todo el tema. Por ejemplo, el Instituto von Humboldt, ellos tienen todo este tema también de datos abiertos, ¿no? De cómo está la biodiversidad en diferentes puntos, cómo se ha ido degradando por ciertas actividades económicas. Entonces, también ser muy críticos en ese punto de análisis y de reflexión de cómo estamos aportando o no aportando
específicamente en este desarrollo que tenemos como país y como red, ¿no? Global. Por otro lado, creo que hay que seguir trabajando como conclusión en la brecha de financiamiento, lo que les mencionaba de las cifras, ¿no? El financiamiento anual a nivel global, que además nos permite el logro de objetivos de desarrollo sostenible, los famosísimos ODS, seguir metiendo toda la ficha a tema de emisiones globales, incrementar los bonos de carbono sostenibles para las personas que de pronto escuchan esto por primera vez, vayamos a las asociaciones. Por ejemplo, si queremos ver cómo están los bancos en estos temas, vamos a Sobancaria. Si queremos ver aquí en Colombia ya está Socarbono, ellos tienen muchos datos también abiertos, están también abiertos a que la gente se una desde todas las empresas e instituciones para que podamos seguir aportando a todo el tema de mercados de carbono colombiano. Seguir apostando y conociendo las iniciativas que ya existen. Yo quiero hablar, por ejemplo, de Minagricultura. Ellos tienen, junto con IDEA MIFA, unas iniciativas de las mesas técnicas agroclimáticas. Nuestro país es un componente agro y eso creo que no va a cambiar en mucho tiempo y es una participación abierta que nos permite como ciudadanos estar en esos escenarios. Se hacen de manera mensual, hacen una predicción climática y conocen un poco cómo están los sectores económicos del agro y de la parte pecuaria y cómo a través del clima se pueden recomendar para nuestros productores y agricultores el manejo y el uso de la tierra. Todos estamos llamados como a participar de este tipo de estrategias. Por último y no menos importante, también un poco pensando en seguir trabajando con estos temas, en cerrar las brechas de género y todo el tema intergeneracional y también tener un enfoque de derechos humanos, porque aunque no sé que el espacio no nos permitió, pero no quisiera dejar de lado, ¿no? El tema tan importante que es, por ejemplo, si hablamos de cifras de cambio climático a nivel mundial, a las mujeres a las que más les pegan las dimensiones o los impactos de cambio climático. Eso tampoco debería estar como por fuera de nuestra investigación o de nuestro interés. Y por supuesto todo el tema intergeneracional también. Entonces quisiera eso para completar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana. Ángela, ¿cuáles son tus recomendaciones? Ok, bueno. Yo quisiera recomendarles primero como encontrar un poco, no sé si ha servido mucho, ¿no? Para algunos procesos como de sensibilización, que hagamos un listado de todas las actividades que hacemos en el día a día y ver cómo estamos teniendo esa relación con el consumo, si es tan consciente o inconsciente que lo estamos haciendo. Por ejemplo, me levanto, me baño, con qué jabón me estoy bañando, con qué shampoo me estoy bañando, de dónde provienen sus ingredientes y cómo estoy generando también desde esa cotidianidad o desde ese día a día este impacto, ¿no? Que puede ser o positivo o negativo, o sea, no es más. El desayuno, sí, qué compras conscientes estoy teniendo, mi vestido, sí, cómo estoy vistiéndome, estoy dándole oportunidad tal vez a marcas de ropa curada o de segunda mano o cero plástico, ser como muy críticos y muy conscientes con el tema de consumo, creo que desde nuestro día a día puede ser un apoyo grandísimo. Si de pronto estoy, no sé, me voy a la universidad, al colegio, a mi trabajo, ya sabemos, si tú lo mencionaste al principio, qué medio de transporte utilizo, pero más allá, qué tipo de actividad o de empresa estoy financiando que de pronto le invierte, ¿no? En temas de compensación, de huellas de carbono, de impacto a cambio climático. Eso sería como mi primer recomendado. Y segundo, quisiera dejarles como dos libros. El primero es un libro muy lindo que se lo puede leer muy fácilmente porque viene como con un diseño muy chévere de infografías para leerlo con los niños. Está muy, muy bonito. Se llama Zero Waste para salvar el mundo, de Ali Bispo, y es una guía ilustrada para una vida más sostenible. Así se llama el libro. Y el segundo libro que me gustaría recomendarles es Cambio del Clima, es un ensayo gráfico y autobiográfico sobre el cambio climático de Philip Squarzoni. Creo que, bueno, podríamos dejarles en el comentario estos dos recomendados de libros que quería compartirles. Gracias. Y por último, y no menos importante, únanse a un voluntariado ambiental. Siempre hay uno en su ciudad, en su red local, en su país, en su comunidad. En mi caso, bienvenido siempre al Movimiento Ambiental Sacha. Somos un movimiento ambiental, un voluntariado realmente, en donde venimos a aprender desde cero. Nos enfocamos mucho en niños, pero en realidad está abierto y al ser virtual también, entonces tenemos voluntarios de muchas partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí también dejo la cuña. Gracias. Excelente. David, ¿qué recomendaciones tienes? Siempre he considerado que todo colombiano debe leerse Magdalena de Guaiteico.
Así que hago la invitación a todos los oyentes de este podcast a que nos leamos Magdalena de Wade Davis. Realmente es un libro que le hace a uno volver al río, ese río que es como las venas de nuestro país, la arteria principal, diría yo, una de las arterias principales. Entonces, invito a que lo leamos. También es que si usted como persona, como individuo en su comunidad, en su región, considera que algo está mal, que hay algo que se puede cambiar, que se puede mejorar, invito a todas las personas a que tomemos acción. Todos somos instrumentos de acción en nuestro país. Si nosotros podemos ayudar por ejemplo, a recoger un papel que hemos tirado en el piso. No sé, estamos en la naturaleza, en un río y hay basura, recojámosla, no nos quita nada llevar una bolsa y recogerla y botarla, porque al fin y al cabo todos habitamos este gran espacio que se llama Colombia. Pensemos en el bienestar común, porque solamente nosotros pensando en el bienestar de todos podemos hacer de Colombia el país mega biodiverso que es, y podremos conservar toda esta gran diversidad de vida que tenemos, tanto en el presente como para el futuro, para que nuestros niños y jóvenes y los que están por venir puedan disfrutar de este país tan hermoso en el que nosotros podemos tener la facilidad de ir a un río, bañarnos, de ver ecosistemas muy diferentes solamente en un viaje de 1 hora, de 2 horas. Entonces, volvamos a ese tipo de cosas, Martín, y agradecerte por este espacio también. Muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea recomendando temas o siendo invitados, me pueden contactar por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.